Entonces, la segunda parte, como le había comentado, va a consistir en un modelado, pero antes de empezar con el modelado, no sé si alguien investigó sobre este tema de la boquilla que le había dejado la semana pasada. ¿Alguien investigó sobre, se acuerda que le había comentado de los tipos materiales, de la boquilla que se ocupa en la extrusora? ¿Alguien averiguó algo, no? Mucha se me olvidó investigar ese tema. Ya, Me perfecto. acordé solamente de la disertación. Ya. También Sí. recuerden que en las PPT hay varios links. Esos links que les estoy dejando referenciados es para que puedan investigar, puedan leer. Porque recuerden, toda esa información que está ahí se la voy a después consultar, tal vez en una unidad didáctica que voy a generar preguntas para ir preparándolo para la prueba. ¿Ya? Así que toda esta información, cuando le pongan investiguen o le pongo el link, es para que ustedes entren a ese link, lean, hagan un resumen, porque de ahí voy a sacar información para la prueba. ¿Ya? Así que por eso esta se la voy a dejar acá todavía, para que ustedes investiguen más adelante. Ya, entonces, en esta parte de la clase, hasta 10, 11, ¿sí? Hasta como las 12 o antes de las 12, vamos a ver el tema de parámetros de impresión 3D en Cura, en este programa que le había dejado en el aula. Ya, por si acaso se lo dejé también el link en el aula, no sé si lo vieron, dejé el link tanto del Cura como del MakerBoot, para que puedan instalar los programas. O si ya lo tienen instalado, diga, En un PPT, sí. en un PPT Oiga, profe, está en la unidad 1, o sea, en la unidad 1, en la parte de la clase número 3, le dejé los links afuera. También, se lo dejé con clic directo. Dígame, ¿quién por ahí? yo, profe, el Andrés, Andrés, cuénteme. sabe que, no sé por qué, pero me corre solo el cura y el otro el Mikeu. ¿Mm? Eh, no, no me corre, no sé por qué será. No sabe qué puede ser. Mm, ¿Qué tipo de computador? Le dejé este archivo, que es una pieza que está en sus dos vistas y una vista de detalle, en donde les voy a dar aproximadamente, debiesen hacerlo en 7, máximo 10 minutos, hacer esta pieza. La quiero que la puedan hacer tanto en SolidWorks o en Inventor, el programa que ustedes consideren o que manejan, cualquiera de los dos, y lo guardan. Eso va a ser lo primero que van a hacer. Como les digo, les voy a dar por lo menos, yo creo que en máximo 10 minutos debiesen terminar esta pieza. Como acá, la complejidad tal vez para ustedes es que está en 2D, ustedes tienen ya los 3D estos. ¿Ya? Eso es lo que necesito que puedan hacer en este rato. Entonces son las 10:05 hasta las 10:15, le voy a dar 10 minutos. Vamos a ver quién termina en ese tiempo. Si no, ok, le vamos a dar un poquito más de tiempo. No debiesen demorarse más de 15 minutos en esta pieza. ¿Ya? Así que ahí, para que puedan, le había comentado que una vez que tenemos la pieza modelada en 3 dimensiones, debemos ir, en el caso de SolidWorks, guardar como, guardar una copia, y le voy a poner acá la extensión STL. Esta extensión STL me va a permitir guardar el archivo y después poder abrirlo en Cura. Importante acá en opciones. ¿Se ven opciones? Sí, ahí está abriendo opciones. Ahí está opciones. Que acá la resolución, que sea en una alta calidad, no rápida, porque esto va a generar el tema de los triangulitos que vimos delante. ¿Ya? Entre alta calidad va a ser mayor detalle. ¿Ya? Y ahí lo aceptan. Y ahí le ponen guardar. Yo no lo voy a guardar porque la tengo ya, el archivo guardado, pero esa es la forma en SolidWorks. Y en Inventor se tienen que ir a archivo, exportar, y luego de exportar, formato CAT. Y ahí en formato CAT seleccionan la extensión STL. Este paso, como les digo, es muy importante de generar, porque si no, el archivo como SolidWorks o Inventor no lo va a poder abrir el Cura. ¿Ya? MakerBoot sí lo puede abrir directamente, no es necesario guardarlo en STL. Igual lo abre. Si lo guardo en STL, MakerBoot lo va a abrir. Pero si lo guardo como SolidWorks o Inventor, lo abre directamente. Esa es una de las ventajas que tiene MakerBoot. A diferencia del Cura. El Cura no lo abre directamente.
¿ya? Eso es lo primero. Acá le estoy mostrando el Cura, ¿ya? El programa Ultimaker Cura. ¿Se ve en pantalla? Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. se ve. Ya, entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando entren al programa Cura es crear la impresora. ¿Ya? Lo primero es crear la impresora, porque a usted no le va a aparecer nada porque no tiene ninguna impresora configurada. Para ello, nos vamos a ir a Ajustes, Impresora, y ustedes le van a poner Agregar impresora. Y acá en Agregar impresora le vamos a poner actualizar, no, aquí le pasó. Acá está. Acá está escondida esta parte, usted flecha para abajo y vamos a seleccionar, bueno, aquí hay marcas de impresora. En este caso, yo voy a hacerla a mi medida, le voy a poner Custom y voy a poner Custom FFP, o sea, FFF Print. Y acá, donde dice el nombre de la impresora, le vamos a poner el nombre de la impresora que ustedes van a crear. En este caso, la impresora que está en la universidad es una Digital Maker One. Maker One. Ese va a ser el nombre de la impresora. Así le vamos a llevar. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes estimen conveniente o el modelo de la impresora. Si son varias impresoras, le ponen un modelo en particular. Entonces, ese es el paso, primer paso. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Se lo voy a hacer de nuevo. Vamos a ir a ajustes, impresora, agregar impresora y le vamos a poner acá, agregar una impresora en red. No, pero vamos a seleccionar una custom y le ponemos el nombre acá de la impresora. One. Y le ponemos agregar. Una vez que hemos agregado, nos pide información de la impresora. El X, el Y y el Z. El ancho, la profundidad y la altura. Lo primero que me está pidiendo información. ¿De dónde creen que voy a sacar esta información? Del catálogo de la ¿Del impresora. catálogo? Catálogo de la impresora. Entonces, si ustedes ven en el aula, yo le dejé el catálogo de la impresora. ¿Cierto? ¿Lo vieron? Si no, vayan a abrirlo, vayan al aula y ábranlo. ¿Y quién me puede decir cuántas son esas medidas? Vean el catálogo. Aprendamos a ver catálogos. Entonces, vayan al aula, vean cuánto es el valor en X, en Y y en Z. Manual de impresora, ¿no es cierto, profe? Sí, manual de impresora, perfecto. Ese manual de impresora corresponde a la Digital Maker One. ¿Ya? A la impresora, recuerden que en la universidad tenemos dos impresoras, que es la Digital Maker One y la MakerBoot. En Ahí este está, caso, profe. No, profe, parece. ya, ¿cuánto es el valor en X? 400 milímetros de ancho. No, Eh, no, 210. 210, 210, bien. La Mm. profundidad en Y, 180 180, 180. y de alto 200. 200, perfecto. Entonces ahí tenemos configurados los valores. ¿Por qué es importante esta información? Porque vamos a ver cuánto es la superficie de trabajo. Entonces yo no podría fabricar una pieza de mayor a 200 milímetros de altura, porque la impresora no me da. No podría generar una pieza de mayor a 210 milímetros en X, porque tampoco me da. Por eso son importantes estos parámetros que hay que configurar. ¿Ya? Paso número 1. Bueno, el paso número 2, porque el primero era crear la impresora. Vayan haciéndolo ustedes si quieren. Vayan configurando la impresora conmigo. Y vamos a tener datos. Dentro del manual también aparece la forma de la placa. Bueno, en este caso es, ya saben ya por la medida, que es una rectangular. Podría ser una elíptica, pero en este caso es rectangular. Si la plataforma, la máquina, tiene cama caliente o no tiene cama caliente. Esta máquina cuando se compró no tenía cama caliente. Se la agregamos, le pusimos la cama caliente. Entonces le pinchamos acá, la vamos a activar. ¿Para qué? Para poder yo activar la cama caliente después cuando quiera poner los datos de temperatura esta cama caliente. Entonces lo activamos. ¿Quién me puede decir acá? Dice,
tipo de G-code. El G-code es el lenguaje, es el tipo de código con el cual se va a comunicar este programa con la impresora. ¿Quién me puede ver en el catálogo cuál es el tipo de lenguaje que vamos a jugar? Acá tengo varios tipos de lenguaje. Tengo Marlin, tengo el RepRap, Ultimaker 2, Graphene. Imagínense, tenemos el MakerBoot, que si yo pincho acá MakerBoot, me va a entregar los códigos para esta máquina, para MakerBoot. Pero en este caso, vamos a hacerlo de acuerdo al manual de esta impresora de la Digital Maker One. ¿Qué lenguaje vamos a ocupar acá? ¿Alguien lo puede ver en el catálogo? ¿Quién lo encuentra? Aparece ahí marcado en rojo. En un círculo rojo aparece en el catálogo. A ver cómo están la observación. ¿Qué tan observadores son? ¿Encuentran? Porque lo estoy haciendo sufrir hoy día, chicos. ¿Lo encuentran o no? De configuración, establecer cuál es el código G que lee esta máquina. En este caso, el código G que lee esta máquina es bajo el lenguaje RepRap. Y se dan cuenta, acá abajo me están mostrando un cierto código que usted más o menos lo podría leer, un G28, que es un Home, un G1, a un Z15, a un F6000. Ahí está leyendo movimiento de la plataforma, bajo los 15 milímetros, un G92, aquí hay algunos códigos nuevos que son netamente de la impresora, pero se dan cuenta que básicamente son códigos que ustedes lo podrían ir leyendo. ¿Okay? Acá, otra cosa importante ahora, ¿qué dice acá? ¿Quién me puede traducir? Bueno, para el inglés, Natalia. Bueno, ¿Qué dice ahí? Nuzle size. Tamaño del nuzle. ¿Qué es lo que es sería el esto? tamaño de la nariz. Por ahí va. ¿Qué vendría siendo? El Si no- tamaño de la boquilla. el tamaño de la boquilla, perfecto. Entonces, Ah, ¿se acuerda cuando partí la clase y dije que había diferentes diámetros de boquillas? Y la importancia, en este caso, hay que ver cuál es la boquilla que tenemos. En este caso, por defecto, hay una de 0,4 instalada. Si montamos una de 0,1, 0,2, 0,6, acá hay que configurar esta parte. Hay que cambiarlo. En este caso es de 0,4. Y también tengo acá valores que hay que cambiar, que es el X20 y 10, X máximo 10 y máximo 10. Entonces, estos valores tenemos que configurarlo también en el QRAM. Se dan cuenta que acá por defecto venía menos 20, entonces este era 20, 20. Se metió. Profe, Dígame. ahí en ajuste de impresora, el X y el Y van invertidos. En X es 180 y en Y 210. Ya, vale, bien. 180 en X, Y 210 en Y 210 en Y. y Sí. 200, ya. Genial. O sea que aquí tenemos que tener bien establecidos estos parámetros. Acá usted los cambia. Acá donde estaba en instrucción 1, se da cuenta, tamaño de la tobera, aparece los 0,4 que aparecían en la página anterior. ¿Ya? Entonces, el tamaño de la tobera es el diámetro de la boquilla. Y después, otra cosa importante que le hemos hablado ya en diferentes clases, dice el diámetro del material compatible. En este caso, el diámetro del filamento por defecto, ¿qué medida tenía? ¿Se acuerdan? 1,75. 1,75, perfecto. Entonces, 1,75 milímetros. Ya, esos son los parámetros básicos que debemos modificar en la impresora.
le hago una consulta de sus investigaciones que hicieron en los trabajos, los que vieron el tema de los filamentos. ¿Es posible extruir con diferentes colores? Porque no lo escuché en ninguno de los grupos hablar. Si es posible imprimir en diferentes colores. ¿Qué dicen? Que a veces no pega bien un color ¿Seguro? con otro. ¿Seguro? No, sí, sí se Yo creo puede. que sí. Ya, hoy en día sí podemos tener diferentes extrusores. Puedo tener 2, 3, 4 rollos, hasta 6 rollos de filamento que van a ir trabajando capa a capa, generando colores en una pieza. Y acá, ¿cómo lo cambiamos? Si se dan cuenta, acá dice número de extrusores. 1, 2, 3, 4, ¿se dan cuenta? Yo podría tener diferentes boquillas para que vaya entrando el filamento y vaya imprimiendo. Entonces, sí es posible hoy en día de generar, en este caso, hasta 8 extrusores. 8 diferentes tipos de materiales, 8 tipos diferentes de colores. ¿Ya? En este caso, por defecto, en la universidad tiene uno solamente, pero podría darse el caso que tuviera 2 extrusores y van a haber 2 extrusores trabajando en una pieza. Le vamos a Profe, poner, dígame. una consulta, ¿qué tan confiable es comprar una impresora 3D por internet? Yo la compré así, la mía, la que tengo acá en la casa, la compré por internet. Me Ningún compré, problema. ningún problema. Ya, Ah, ya. me llegó la impresora como a la semana y la armé, venía toda desarmada, la armé y no tuve ningún problema, funciona súper bien. La que yo me compré es una Ender 3, es una modelo de marca Ender 3, ya bastante buena, barata, una chinita, pero funciona bien y deja una buena calidad de impresión, nada que decir. Le ponemos Ya siguiente. que igual estaba pensando en un poquito más adelante quizás invertir o comprarme una. Esa es la que yo compré, ¿no? Ahí en pantalla la pueden ver. Esta es la que acabo de configurar, la Digital Marker One. Y esta es la que yo tengo también acá en la casa, es la Ender 3 Pro. Entonces ustedes pueden Ya. tener varias impresoras. Entonces cada impresora tiene sus parámetros, se dieron cuenta, tiene sus dimensiones, sus largos, ¿ya? Entonces por eso es importante. Entonces acá, al crearla, le va a crear su área de trabajo, ya configurada al tamaño de la impresora. Es el paso número 1 que debemos hacer cuando configuremos este programa. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? ¿Sí, Sí, profe? ¿Sí? configurar los parámetros. Sí, configurar parámetros. Lo primero, configurar parámetros en función de qué? Del catálogo del fabricante. Básico. Eso es lo básico. ¿Ya? Entonces, Profe, se ve borrosa la pantalla. ¿de verdad? Ah, Quizás debe ser por la señal de internet. sí, puede ser porque acá yo lo estoy viendo desde mi teléfono y la veo impecable. ¿Sí? No sé, capaz que sea la señal. No sé si alguien tiene problemas que se vea borroso, ¿no? Sí, a mí igual se me ve un poco Sí, borroso. también. A mí también. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Denme un segundito. Entonces, vamos ahora, una vez que tenemos configurado el área de trabajo y la impresora con la cual vamos a trabajar, vamos a traer la pieza, acuérdense, en formato STL, al área de trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir a archivo, vamos a ir a abrir archivo, y vamos a seleccionar la pieza, en este caso, en la extensión STL. Y la vamos a poner a abrir. Y se da cuenta que ahí me la trae por defecto. ¿Sí? Voy a poner. No estoy trabajando con mouse. Y acá es mejor trabajar con mouse. Ya. Entonces, se dan cuenta que por defecto a mí en este caso me la dejó en esta posición. ¿Y eso se puede cambiar Se o puede es cambiar. así? Para eso quiero ir. Entonces yo la pincho, la voy a seleccionar. Y acá donde dice, bueno, acá en primera opción tengo mover, que yo la podría mover en X, en Y o en Z. Por ejemplo, la voy a mover en 20 minutos en X. ¿Qué va a pasar? Se desplazó. Y yo podría ponerla por coordenada. ¿Ya? ¿Se da cuenta que se va moviendo? O con las flechitas, pincho la flecha y yo la podría mover en el área de trabajo. Obviamente, ahí como me salí, no me la está marcando. Entonces yo tengo que estar siempre dentro del área de trabajo. ¿Ya? Eso es lo primero.
que con el primer icono, que me permite mover. El segundo icono, ¿qué vendría siendo esto? La escala podría ser. Escala, exactamente, la escala. Ya yo podría ajustar escala de esta pieza y la podría aumentar. Tal vez no la quiero a 120 en X o por un porcentaje. Tal vez no la quiero al 100%, la quiero, por ejemplo, a un 50%. Y como está escalar uniformemente, me la va a achicar. Si le quieren escala 1 a 1, obviamente el modelado lo traigo tal cual acá y le dejo en escala 100 a 100. Entonces acá yo podría generar la escala, aumentar o disminuir. Ya tengo la segunda opción. La tercera opción me permite ya, se dan cuenta, de rotar la pieza. Entonces yo puedo acá con las flechas, podría arrastrarla y la roto en un sentido, en el otro sentido, en el eje X o en el eje Y. Entonces acá yo podría ir cambiando la forma de la pieza o cómo yo podría imprimir la pieza. ¿Sí? Entonces ahí vayan viéndola, vayan haciéndola, lo mismo que estoy haciendo yo. Traigan la pieza, ábranla y acá yo la puedo rotar la pieza. Las partes rojas que me está marcando, se dan cuenta que hay partes rojas, me está indicando que en esos puntos, obviamente, no puedo imprimirla directamente. ¿Por qué? Porque se me va a caer la pieza. Se dan cuenta, ya hemos hablado que la pieza va a ir creando capas. Entonces, si no creo capa acá entre medio, como un soporte, esto se me va a caer. Entonces, debo después habilitar una configuración de soporte para que se me pueda construir la pieza, si no, nunca se va a construir. Se va a desmoronar, se va a caer. ¿Ya? Por eso ahí me la está marcando en rojo. ¿Ya? Acá también podría ser un espejo. Y yo podría, si tengo una pieza y la quiero copiar, la puedo hacer en un espejo en X o en Y, en Z, para que se vaya haciendo como una forma de molde hacia los lados. Podría copiarla también en forma de cuántas piezas podría copiar yo en la cama, si es que me da el área de trabajo. En este caso no puedo hacer más de una porque la pieza era grande. Entonces acá tengo diferentes opciones para ir trabajando con la pieza, ¿no? Entonces, vimos la parte de rotación, escala y espejo. Por ahora no me voy a meter en estas configuraciones porque quiero avanzar para que puedan ver cómo generamos la pieza. Acá, por defecto, viene por el plástico PLA, pero yo podría cambiar a otro tipo de filamento, otro tipo de fabricantes, ¿ya? Entonces acá me va entregando algunas características. El genérico, como digo, está el PLA, el ABS, el nylon, cosas que materiales que hemos visto hasta ahora en las presentaciones, ¿ya? Y en las clases anteriores. Por eso es la importancia que vimos teóricamente, que existían diferentes filamentos, hay diferentes temperaturas, y cada uno de estos son materiales con los cuales yo podría trabajar en una impresora 3D. Y tengo diferentes ya fabricantes de filamentos. En este caso vamos a trabajar con el genérico PLA. Pero si quisieran cambiar, o en la prueba yo le pongo, no sé, vamos a trabajar con un ABS, ok, tengo que cambiar esa configuración. Ese sería otro de los pasos de esta configuración. Y luego, acá, si yo pincho sobre este menú, me está entregando ya parámetros de impresión. ¿Okay? Parámetros de impresión. En este icono, que están las tres líneas, yo tengo, por defecto, viene en configuración básica. Ya, acá, dejémoslo por ahora acá, porque si le ponemos en experto, me va a cambiar los parámetros y se dan cuenta que van a ser muchos parámetros acá al costado que hay que ir modificando. Esto ya, cuando tenemos ya mucha experiencia en impresión 3D, podemos ir cambiando diferentes parámetros. Por ahora, que estamos recién partiendo, en los parámetros básicos, y acá el primer parámetro me está diciendo la altura de la capa. Acá es bastante intuitivo este programa, porque si yo paso el cursor, me entrega una descripción. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros? Entonces no voy a entrar en detalle en cada uno, voy a entrar en los más importantes. Si ustedes después quieren, vayan leyendo qué significa cada uno. Los más importantes son la altura de la capa, lo que hemos conversado. Si yo le pongo 0,1 o 0,5,
eso es la altura que va a tener las capas hacia arriba. Si pongo 0.24, por lo general, 0.12, 0.24 son los valores que se ocupan en impresión 3D. El grosor de pared, cuánto va a ser la pared, cuántos números de paredes quiero que hagan, en este caso 2. Y un parámetro importante que era las capas, el grosor de la capa inferior o superior, cuando usted vaya terminando o cuando vaya partiendo, va a tener de 0,8. Estos son los parámetros básicos que yo voy desarrollando. Importante también acá el tema del relleno, que esto, la densidad de relleno, en este caso dice un 20%, o sea que la pieza no va a quedar 100% maciza. ¿Ya? Por defecto, un 20% para algo más estético, no con tanta resistencia mecánica, se podría dejar en 20. ¿Ya? Si yo le pongo un 50%, va a ser un 50% de relleno, un 50% que va a estar vacío entre medio de esta pieza. Si yo entre más relleno pongo, obviamente voy a gastar más material y me va a demorar más. Eso es importante. El patrón, de acá dice patrón de relleno, que tengo diferentes formas. Está el de rejilla, después vamos viendo cada uno, líneas, triángulos. Estos patrones son el enmallado que se va a ir generando dentro de la pieza. Por ahora lo voy a dejar en rejilla y vamos a ver cómo funciona. La temperatura de impresión, por defecto, para el PLA, como está configurado PLA, dice que va a ser 200 grados de temperatura. Como le digo, esta temperatura uno tiene que ir manejándola de acuerdo a la temperatura ambiente, al tipo de máquina, ya esto por lo general están estos valores. Y la temperatura de la cama, en este caso es de 60 grados. La velocidad de impresión, por defecto, viene de 60 milímetros por segundo. Eso es lo que va a hacer, cómo va a ir imprimiendo, la velocidad que va a ir imprimiendo. Yo podría bajar, máximo va a ser 80, dependiendo de la máquina, pero por defecto vienen con 60. Como le digo, todos estos parámetros no son a ciencia cierta que digo, a 60 va a quedar bien. Yo he tenido que imprimir de repente a 30 milímetros por segundo, 45, hasta 80 impresos, pero dependiendo del fabricante del filamento, algunos tienen mayor fluidez, otros que no, pero como le digo, estos son valores estándar, totalmente estándar. Uno tiene que ir variando cuando esté trabajando. Entonces, esto lo dejamos tal cual. La retracción, siempre, en algunos casos viene deshabilitada. Hay que habilitar la retracción. ¿Qué es lo que hace? Porque cuando está tirando filamento, cuando se cambia de un punto a otro, se retrae el filamento para que no quede goteando, sino queda saliendo material y queda goteando, queda como botando desperdicio cuando se cambia de un punto a otro. De un punto a otro. Entonces es necesario que se retraiga el filamento. Esto es importante. Cuando tenemos piezas que me está marcando el software, me está marcando en este caso que está en líneas rojas o en sectores rojos, es porque tengo que habilitar generar soporte. Generar soporte. Y aquí me va a crear, debajo de esto, me va a crear un relleno para que después ese relleno yo lo saco, hay que hacer desperdicio, para que genere la pieza. Si no lo habilito, toda esta pieza, cuando vaya imprimiendo, va a llegar al punto de este sector y se va a caer todo, porque no va a tener nada que lo soporte. Entonces es importante cuando tengo pieza y me la está marcando en rojo, habilitar soporte. Estos son los parámetros básicos, como digo, para poder imprimir. Yo voy a activar segmentación y acá me va a generar, acá está trabajando, ¿se dan cuenta? Está trabajando, me va a crear todos los caminos o las capas para poder crear esta pieza. Veamos, y acá me está indicando que esta pieza con esos parámetros se va a demorar 9 horas, 9 minutos, va a ocupar 161 gramos, lo ven acá abajo, ¿no? Ahí, 161 gramos de filamento. Sí. Eso es lo que vamos a ocupar. Y ese dato a nosotros nos sirve para qué. ¿Usted qué me va a servir estos parámetros, estos datos? A los costos. Para los costos. Para los costos, ¿ya? Entonces, estos datos, por eso es importante esta configuración que acabamos de hacer. Tanto las capas, las velocidades, porque aquí me va a entregar cuánto es el tiempo
y cuánto es la cantidad de filamentos que voy a ocupar. Después estos datos los vamos a ingresar a una planilla en Excel, en donde me va a arrojar cuánto es el costo de diseño y de fabricación de una pieza como esta en impresión 3D. Yo quisiera ver una vista previa, por ejemplo. Y ahí están, ¿se dan cuenta? Ahí están los soportes creados para que esta pieza se pueda construir. ¿Se dan cuenta que ahí abajo es relleno eso? Todo eso es relleno. Después eso se saca. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve? Sí, sí. Entonces ahí estamos creando todas las capas, ¿no? Acá, en este menú, yo podría ir viendo el enmayado. Cuando le pusimos el tipo de relleno al 20% y en rejilla, esta es la rejilla que se está creando el enmayado por dentro. Ahí se logra ver. Entonces yo podría cambiar ese patrón. Le podría poner zigzag, lineal, y eso va a depender del relleno que va a estar por dentro. En este caso está al 20%. Ahí yo voy bajando todas las capas hacia abajo, desde la capa número 1, ahí está la capa número 1, hasta la capa número, en este caso, 312. Y acá también, en este menú que está acá, o esta opción, yo voy viendo cómo se va desplazando la boquilla. ¿Se dan cuenta? Ahí se va desplazando, se logra ver si se ve bien cómo va trabajando la boquilla, rellenando capa a capa. Entonces yo puedo ir subiendo, y puedo ir subiendo, y le pongo ahí la animación. Entonces ahí ustedes podrían sacar de repente un video de acá para ponerlo en los trabajos de título. Si van a hacer un modelamiento, van a hacer un prototipo, podría perfectamente generar una pieza como esta y la voy a poner después una pequeña animación en la presentación de trabajo de título. Entonces por eso les estoy mostrando diferentes herramientas, diferentes pasos que la pueden ustedes hacer. ¿Sí? Esto, como le digo, es lo más básico, el tema de impresión 3D, de modelar, guardar archivos CTL, después se abre el procesador, en este caso el Ultimaker Cura, se abre y configuro. ¿Configuro qué cosa? Los espesores, velocidades, temperatura. Entonces la prueba, obviamente yo le voy a dar parámetros. Ustedes deben saber dónde cambiar estos parámetros. Entonces es importante que ahora vayan viendo cada uno. Yo la pasé rápidamente, como les puse conceptos básicos. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, yo quisiera cambiar en vez de tipo básico, voy a poner un poco avanzado. Y aquí me aparecieron diferentes cantidades de capas. Entonces tengo la altura de la capa y acá se me abrió altura de la capa inicial. ¿Ya? Este es importante, este dato, es la altura de la capa inicial, en este caso está partiendo con 0,3. Siempre hay que partir mayor a la altura de las capas sucesivas, la primera que sea un espesor más ancho para que tenga mayor adherencia a la capa, a la capa caliente. Entonces, este parámetro, recuerden, y aquí le hago una pregunta, si es de 0,3 la altura de la primera capa, ¿cuánto debiese ser la altura que yo voy a tener que calibrar la máquina para poder imprimir? Si máximo o la altura de la primera capa va a ser 0,3. ¿Cuánto debiese ser la calibración de esta cama caliente con respecto a la boquilla? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vimos en la materia. ¿Quién se acuerda? Entre 0,1 y 0,2 parece que era. Era de 0,1 a Dependía de la 0,2 altura. y era de 0,1 a 0,2 siempre y cuando la altura de la primera capa era 0,2. En este caso, Sí. si es 0,3, ¿cuánto debiese ser? Hasta 0,3. Más o menos. Hasta 0,3 y mínimo 0,15, la mitad. Claro. Claro. Ya. Ya, esos datos no se lo olvide porque, como le digo, si yo acá, ok, le pongo 0,4 de la primera capa inicial, perfecto, entonces yo voy a calibrar, bueno, en este caso es mucho 0,4, 0,3 por el diámetro del filamento, o la boquilla que tengo configurada, porque recuerden que la boquilla que configuramos era de 0,4, entonces yo no puedo ocupar al 100% del diámetro de esa boquilla. ¿Ya? Si hubiese configurado una boquilla de 1,6 o de 0,8, y acá puedo aumentar la capa hasta, si no mal no recuerdo, creo que es un 80 o hasta un 90% del diámetro de la boquilla. ¿Ya? En este caso, si es 0,3, la altura de calibración de esa cama caliente con respecto a la boquilla es máximo 0,3, mínimo la mitad, 0,15. Eso es bueno, como dato para poder calibrar la cama. ¿Sí?
Y acá después viene la altura de capa, en este caso 0.24 que estamos dando. Si yo en la prueba le digo, no sé, configurar a 0.34 o 0.3, la altura de las capas y la capa inicial a 0.20, ok, aquí tienen que cambiar los datos ustedes. Como le digo, el relleno, acá estaba, si le digo configurar a un, no sé, para un 35% de relleno, ok, cambiamos acá densidad de relleno, el patrón de relleno, si lo quiero, por ejemplo, en vez de rejilla, lo quiero en forma de triángulos. Forma de triángulo, y voy a segmentar nuevamente. Y ahí vamos a ver que el patrón interno va a cambiar. Como les digo, igual vamos a hacer más trabajos después de la próxima clase, que ustedes lo van a hacer solos, para que vayan practicando. Y ahí, acá, cambiamos la altura, cambiamos el patrón y me aumentó. De 9 horas, 9 que teníamos anteriormente, a 10 horas 48. Entonces, lo que me va diciendo es que, y también cambiamos la densidad de relleno, de 20 a 35 le pusimos. Así que, acá en vista previa, ustedes pueden ver las capas. Y cambió, en vez de arcilla, está en forma de triángulos, ¿no? Es el patrón de relleno de esta pieza. O sea, esta es la forma, como digo, hicimos un repaso, un barrido bastante rápido de lo que es impresión 3D. Después, donde va uno configurando mucho acá en los parámetros. Y eso va a depender del tipo de máquina. Primero hay que hacer calibres, después vamos, la próxima clase le voy a enseñar eso, cómo hacer un calibre, y para poder imprimir, después uno lo mide con pie y metro, que realmente tenga las medidas que yo diseñé. Ahí yo podría aumentar podría aumentar el factor de escala, agrandarlo para que realmente me dé las medidas, ¿ya? O bien cambiando las configuraciones de los parámetros de la impresión 3D. No sé si tiene ahí alguna duda, preguntas, ¿se entendió? Profe, Dígame. ahí después los soportes se quiebran nomás y se salen. Sí, se salen. Usted los toma con la mano y los va cortando. Se va saliendo. Queda como un prepicado. En esta zona de acá queda como una capita muy débil que es fácil removerla. En algunos casos muy fácil. De repente cuesta o pescan un alicate y lo va quebrando. Pero todo eso es material Ah, sobrante. ya, profe. Retira. Si uno no lo hace con soporte, todo esto cuando vaya imprimiendo la boquilla por acá arriba, se va a empezar a caer. Se empieza a caer todo el plástico hacia abajo. No se podría creer, por eso es importante habilitar esa parte de los soportes. Eso se puede lijar también. Se puede lijar después, se puede lijar. Ustedes lo sacan todos estos soportes y se lijan. Y queda más suave. Ya, acá vamos a la última parte. Una vez que tenemos creados o configurados los parámetros, tenemos que guardar este archivo, ¿ya? Porque lo que me interesa son los códigos G. Estos códigos G que los va a leer la máquina, ¿ya? Entonces, vamos a guardar este proyecto y vamos a poner guardar. Bueno, acá vamos, primero voy a guardar el proyecto en sí, o el archivo, ¿ya? En este caso, ustedes le pueden poner ahí el nombre que estime conveniente, pieza 1. Está guardando, estoy guardando como el proyecto, ¿ya? Y acá, una vez que yo tengo hecha la segmentación, voy a poner guardar en archivo. Y acá, en guardar en archivo, me está abriendo o me va a guardar el código G, el G-code. ¿Ya? Este es importante, ese es G-code, porque va a ser todos los códigos que va a leer la máquina. Y ustedes le pueden poner el nombre que lo va a abrir el archivo. Acá le pueden poner un nombre, no es necesario abrirlo, guardarlo como un CNC. ¿Se acuerdan que en el CNC uno tiene que poner el archivo O y 4 números? Acá no es necesario. Uno puede poner la palabra cualquiera y este archivo después lo va a abrir, tal vez, o lo va a guardar en un puerto USB para poder abrirlo en la máquina. Entonces acá usted le pone el código, el G-code, guardar. Y ella tendría el archivo, vamos a abrirlo. En este caso, ahí está el G-code. ¿Se ve? Ah, no se ve.
Ahí está el archivo. El archivo que acabo de crear, ahí está, pieza número 1, archivo G-code, o G-code, código G. Y ese archivo es que tenemos que después guardarlo a un pendrive y llevarlo a la máquina impresora para que lo pueda abrir. No va a leer el archivo de proyecto que creamos en Cura, sino solamente va a abrir el archivo del código G. Es el paso final para poder terminar el ciclo, el proceso, para obtener la pieza en impresión 3D. ¿Sí? ¿Estamos o no Sí. estamos? ¿Sí? Sí, profe. Como digo, haciendo el resumen de la última parte, una vez que creamos las capas, le ponemos acá, guardar en archivo. Este botón que está acá abajo, guardar en archivo. Y ahí lo va a crear el código G. Importante sí que guarden el archivo este como proyecto, porque después, si quieren cambiar algún parámetro, ya va a estar todos los parámetros guardados en este proyecto, de velocidad, de temperatura, y lo tienen que crearlo de cero. Ya está creado ya, y ustedes van cambiando acá los datos solamente. Tal vez no me gustó a 0.24, lo voy a tener que cambiar, no sé, a 0.12, por decir algo. Y ahí ustedes van cambiando los datos, la velocidad los puedo dejar tal cual, ¿ya? Por eso es importante guardar el proyecto y después cambiar la segmentación. Porque me va a cambiar, como le puso 0.12, me va a aumentar el tiempo casi el doble. Veamos, ¿cuánto nos queda? Se demora un poco más. Veamos. 20 horas, imagínense. O sea, al bajar el... Bueno, era el doble. Porque ¿Cuánta densidad tenía ese? este tenía un 35% de relleno. Ahí está. 35% de relleno. ¿Ahí lo logra ver o no? Sí. Oiga, 35. profe, Dígame. ¿por qué la velocidad de la pared interior es más rápida que la de la pared exterior? De la interior. Mm. Porque como el relleno, adentro, como se le cuenta que era un relleno, afuera va a ir más Por el lento. relleno. Pero relleno, sí. Nada más que un relleno, porque afuera necesita que quede mayor resistencia, entonces va más lento trabajando en las paredes exteriores. Y eso lo configura por defecto. ¿No? Así que, bueno, pero buena acotación, porque acá está lo que está diciendo. Estamos trabajando a velocidad de impresión de 60, pero la velocidad de pared va a ir más lento. O sea, se dan cuenta que acá tengo las paredes, a ver si la logro poner. Girarlo un poquito. Ahí sí. Se me fue. Que tenía el recuento de paredes. Se me fue para otro lado. Sí, ahí está. Ahí está. Se da cuenta, mire, acá arriba, por todas las paredes, tengo en este caso 3. Tengo 1, 2, 3. ¿Se logra ver ahí, no? 1, 2, 3. Ese sería el recuento de paredes. Si yo veo acá, tengo, veamos dónde está el recuento de paredes. Recuento de pared. Acá tengo 2, ¿ya? Recuento de la línea de pared. Y debe haber una paz por ahí entre medio. Acá, una. ¿Ya? Entonces, ahí tengo las tres paredes que tengo, en este caso configuradas. Si yo le pongo más, ok, va a ser más acá, va a tener mayor espesor en la pared para que me quede mayor resistencia. Así que ahí uno puede ir cambiando los datos, pero como le digo ahora, traten de ir viendo ustedes parámetros, cambiando qué va haciendo cada una de estas cosas, qué va cambiando. Como digo, acá ustedes se ponen el cursor y pueden ir viendo qué significa cada uno de estos datos. Ya yo les pasé rápidamente los comandos o los parámetros que se ocupan, los más básicos. Como digo, después ustedes vayan ahí viendo en mayor profundidad, igual lo van a ir viendo en las otras próximas clases, pero para no darle tanta información, vimos los básicos solamente. Así que ahora depende de ustedes ahí empezar a trabajar en esto y darle mayor tiempo de aprendizaje.